¿Escuchaste en redes que los protectores solares son tóxicos, que te pueden provocar cáncer o que te alteran las hormonas? ¿Tenés un protector en la cartera pero ahora dudás si usarlo o no? Quédate mirando este video, te cuento toda la verdad sobre los protectores solares. Hola a todos, hola comunidad de Simunis, bienvenidos a un nuevo video. Hoy quiero hablarles de un tema que me vienen pidiendo hace un montón y que causa mucha confusión. Cada vez que subo un video sobre fotoprotección o sobre cuidados de la piel, me llegan mensajes del tipo: Simón, ¿es cierto que el protector solar tiene veneno? Simón, leí que la oxibenzona te altera las hormonas. Simón, ¿es mejor no usar protector solar? ¡Maestra! ¡Está traumatizándonos! La verdad es que en internet uno encuentra de todo. Gente que nunca estudió dermatología dando consejos, blogs que repiten la misma información sin revisarla, videos que mezclan conceptos. La protección solar es un tema que da de hablar todo el tiempo. En redes abundan personas a favor y personas en contra de ella. Y la verdad es que entiendo que muchos de ustedes puedan sentirse confundidos y no sepan qué creer. Además, en redes, por un lado tenemos a aquellos que usan el protector solar hasta para ir al supermercado, y por otro los que juran que jamás se pondrán químicos en la cara porque son disruptores hormonales. Muy confuso. Bueno, no se preocupen, hoy vamos a aclarar el panorama. Vamos a hablar de qué son los protectores solares, qué tipos existen, qué dicen los estudios científicos sobre su seguridad, si son o no disruptores endocrinos y lo más importante, ¿son tóxicos? He esperado 25 largos años este momento. Arranquemos. ¿Qué es un protector solar? Antes de tirarnos de cabeza en la polémica, repasemos lo básico. ¿Qué es un protector solar? El protector solar es un producto que contiene filtros capaces de bloquear, absorber, dispersar la radiación ultravioleta del sol. Esa radiación, ya lo saben, es la que puede producir quemaduras, envejecimiento prematuro, y lo más grave, puede contribuir a la aparición de un cáncer de piel. Existen dos grandes tipos de filtros solares. Primero, los físicos o minerales, también conocidos como inorgánicos. Son el dióxido de titanio y el óxido de zinc. Actúan como pequeños espejos que reflejan y dispersan los rayos. Son ideales para pieles sensibles, embarazadas y niños porque prácticamente no se absorben y no irritan. Y si te da miedo lo de las nanopartículas, te adelanto que las investigaciones muestran que no atraviesan más allá de las capas superficiales de la piel. Luego tenemos los filtros químicos u orgánicos. Acá tenemos filtros tales como la bobenzona, el octorileno, la oxibenzona, el homosalato y muchos más. Estas sustancias absorben la energía de los rayos UV y la transforman en calor. Gracias a ellas existen cremas ligeras, transparentes, en spray, en gel. Muchos de estos filtros se combinan para cubrir tanto los rayos UVA como los rayos UVB. También existen filtros nueva generación como el bemotricinol que combinan ventajas de los filtros químicos y de los físicos. Ofrecen protección amplia, son muy estables y casi no se absorben. Hasta acá todo bien, ¿no? ¿Vamos bien? ¿Me siguen? No entendí. Entonces, ¿de dónde sale el miedo a los protectores? A principios de los años 2000, algunas investigaciones en animales mostraron que ciertos filtros solares, sobre todo las benzofenonas, podían mimetizar hormonas como los estrógenos cuando se administraban en dosis muy altas. A estos compuestos se los etiquetó como disruptores endocrinos. En laboratorios, ratones o ratas recibían oxibenzona por vía oral o inyectable en cantidades astronómicas. Repito, astronómicas y por vía oral, por la boca. Algunos estudios observaban cambios en el peso de los órganos reproductivos o cambios en niveles hormonales. Estas publicaciones fueron tomadas por blogs sensacionalistas que comenzaron a decir: el protector solar te cambia las hormonas. Y ahí, boom, se viralizó el miedo. Ahora bien, hay varios problemas con esa extrapolación. Primero, la vía de administración. La mayoría de los estudios con resultados alarmantes administraban los filtros como si fueran medicamentos por vía oral. Cuando usamos protector solar, lo aplicamos sobre la piel y la cantidad de producto que atraviesa esa barrera es mínima. No creo que ninguno de ustedes se tome litros y litros de protector solar, ¿no? Después,
la dosis. Las dosis usadas en animales eran decenas o cientos de veces mayores a las que un ser humano promedio absorbería en toda su vida. De hecho, un estudio citado por Harvard Health calculó que habría que usar protector con oxibenzona todos los días durante 277 años para alcanzar la dosis que afectó a las ratas. 277 años. Después hay que hablar del contexto. Que una sustancia se absorba no significa automáticamente que sea dañina. Incluso el agua en exceso puede intoxicarte. Por eso los estudios toxicológicos siempre buscan establecer niveles seguros y márgenes de seguridad. Pero bueno, todo esto era en animales. Y hasta donde yo sé, ninguno de ustedes, mirándome, es una rata. ¿Qué dicen realmente los datos en humanos? La verdad es que no hay evidencia de que los protectores solares usados correctamente alteren el equilibrio hormonal en humanos. Punto. Un ensayo clínico patrocinado por la FDA en Estados Unidos se preguntó: si usamos protector solar en dosis altas, ¿aparecen sus ingredientes en sangre? Reclutaron a voluntarios que se aplicaron cremas, sprays y lociones de forma intensiva. ¿El resultado? Sí, se detectaron pequeñas cantidades de avobenzona, oxibenzona y otros filtros en sangre. Pero la misma FDA fue clarísima: la absorción no implica que haya daño. ¿Se entiende? Es muy importante dejar en claro este mensaje, porque cuando vienen los odiadores del protector solar a mis videos, parece que se olvidan de contar el cuento completo. Sí, hay estudios donde se comprobó que hay cierta absorción de los filtros solares en sangre. No hay evidencia de que estos filtros que se encontraron en sangre produzcan daños a nuestra salud. No hay evidencia de que actúen como disruptores endocrinos o que nos dejen estériles, nos produzcan cáncer, nada. ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay, debo haber parecido un idiota! Lo que hicieron fue pedir más estudios para conocer mejor el perfil de seguridad, sin dejar de recomendar el uso de protector porque sus beneficios son enormes. Otro estudio realizado en Dinamarca expuso a 32 voluntarios a una crema con un cóctel de filtros. Sí, los filtros aparecieron en sangre y en orina, pero cuando los investigadores midieron hormonas como por ejemplo la testosterona, estrógenos, inhibina B, no encontraron cambios clínicamente relevantes. Los leves cambios observados entraban dentro de la variación normal del organismo. ¿Se entendió? Las hormonas seguían iguales, a pesar de que se encontraron filtros en sangre. Un análisis de 75 estudios sobre la salud endocrina y reproductiva en humanos encontró asociaciones inconsistentes. Algunos sugerían una leve disminución de la testosterona en adolescentes, otros una alteración mínima de hormonas tiroideas en embarazadas. Pero las propias autoras concluyeron que los datos son débiles, que no demuestran causalidad y que lo que sí está probado son los beneficios del protector solar para prevenir el cáncer de piel. Interesante, ¿no? Ya están mirando con más confianza a su protector, me imagino. Oye, tranquilo, no te pases de listo conmigo, muchacho. ¿Y qué dicen los organismos que regulan estos productos? Vayamos a eso. Esto no es lo que dice Simón, que está en YouTube. Hablamos de los organismos que regulan los protectores solares. Ahora se los cuento. Antes de seguir, quiero agradecer al sponsor del video de hoy, Sleep and Glow. Cuando dormimos con una almohada inadecuada, nuestra piel puede arrugarse e inflamarse. A la mañana siguiente vemos las arrugas marcadas en la cara, alrededor de los ojos, de la boca, en las mejillas. Son arrugas verticales bien típicas. Aparecen gracias a que la piel sufre de estiramiento y compresión. A lo largo del día, estas arrugas desaparecen, pero si las fuerzas se prolongan en el tiempo, porque usamos la almohada incorrecta por meses o años, pueden volverse permanentes, las llamadas arrugas del sueño. Por suerte, podemos prevenir su aparición usando una almohada antiarrugas, como esta. Se llama Omnia. Está diseñada por ortopedistas para que nuestra piel no se arrugue ni se dematice cada vez que dormimos, al evitar que la piel se comprima o se estire. Si nos acostamos de costado, la cara queda posicionada perfecta. Un beneficio extra que le encuentro es que me ayuda mucho con mi bruxismo. Yo era de morderme mucho los cachetes al dormir de costado
con una almohada común. Ahora, al no comprimir los cachetes, eso ya no me pasa. Lo mejor de todo es que este producto cuenta con estudios científicos que comprueban que realmente funciona. Sleep & Glow es la única marca de almohadas que cuenta con evidencia científica. Se evidenciaron disminuciones significativas en las arrugas del sueño con 3 meses de uso. Estas se volvieron menos marcadas, menos profundas. Les dejo un código de descuento para que puedan aprovechar en la tienda de Sleep & Glow. ¿Combatir las arrugas del sueño? Es posible. Gracias Sleep & Glow por patrocinar otro de mis videos. Ahora sí, ¿qué dicen las agencias y los comités de seguridad? Bueno, la Unión Europea es una de las regiones más estrictas en cuanto a la regulación de cosméticos. El Comité Científico de Seguridad del Consumidor evaluó la seguridad del oxibenzona, ese filtro que tanto demonizan. El comité dejó en claro que la evidencia sobre posibles efectos endocrinos es inconclusa y contradictoria. Algunos estudios sugieren efectos, otros no, y los que sí muestran cambios lo hacen a dosis muy altas. Por eso, prefirieron ser cautelosos con la concentración máxima y pidieron más investigación. Esto no significa que la oxibenzona sea un veneno, significa que la Unión Europea ajusta los límites para que haya un amplio margen de seguridad. Si tenés un protector comprado en Europa o avalado por la ANMAT en Argentina, podés estar tranquilo de que cumple con esos estándares. En Estados Unidos la FDA clasifica los filtros solares como medicamentos de venta libre y por ende vigila su seguridad. En 2020, luego del ensayo que les mencioné antes, la agencia declaró: sí, encontramos que algunos ingredientes se absorben, pero esto no significa que sean inseguros. Necesitamos más datos, pero mientras tanto, instamos a los estadounidenses a seguir usando protector solar porque sus beneficios son claros. Y no es la única. Asociaciones profesionales como la Academia Americana de Dermatología, la Cancer Council de Australia y la Sociedad Argentina de Dermatología coinciden en que no existen pruebas de que los filtros solares autorizados actúen como disruptores endocrinos en los humanos. La Cancer Council incluso aclara que muchas de las pruebas preocupantes fueron por ingestión y que la absorción cutánea es muchísimo menor. Conclusión: no se coman su protector solar. Eso es muy importante. Recordemos por qué usamos el protector. Los beneficios la verdad es que son reales. Y todo este debate podría hacernos olvidar lo esencial. ¿Para qué sirve el protector solar? No es un capricho cosmético, no es una moda. Es una herramienta de salud pública. Las cifras, la verdad es que son contundentes. Nos sirve para prevenir la aparición de un melanoma. En un ensayo aleatorizado en Australia, las personas que se aplicaron protector solar todos los días en el rostro y los brazos durante 4 años presentaron la mitad de melanomas que el grupo que lo usó de manera discrecional. Los melanomas invasivos fueron todavía más raros. Prevención del carcinoma espinocelular. Otro ensayo publicado en The Lancet mostró que el uso diario de protector redujo el número de carcinomas espinocelulares en un 39% sin causar efectos adversos significativos. A esto sumale que el protector previene el fotoenvejecimiento, las manchas, el agravamiento de pieles con rosácea, la inmunosupresión local, la reactivación de algunos virus. Es básicamente la crema antiarrugas más efectiva que vas a encontrar, con beneficios marcados y conocidos para tu salud. Entonces, frente a unos estudios en animales con dosis irreales y unos pocos estudios observacionales en humanos con resultados dudosos, ¿vale la pena dejar de protegernos y exponernos al cáncer de piel por videos alarmistas que vemos en TikTok? ¿No es esto lo que todos nos preguntamos en la vida? Claramente no. ¿Qué pasa con la oxibenzona y otros filtros concretos? Sé que muchos de ustedes me escriben específicamente por la oxibenzona. Simón, ¿la tiro a la basura? ¿Me paso a filtros físicos? Veamos caso por caso. Empecemos con la oxibenzona. Como ya dije, la evidencia de que sea un disruptor endocrino en humanos es inconclusa. La Unión Europea ha reducido su concentración máxima en ciertos formatos por precaución. Si te genera ansiedad, tenés la opción de elegir protectores sin oxibenzona. Hay muchos en el mercado, pero no dejes de usar protector por este ingrediente. Luego tenemos el octorileno y el homosalato. Se han detectado en sangre en estudios de absorción, pero no hay evidencia de que produzcan efectos hormonales. Luego tenemos a la avobenzona. Es uno de los filtros UVA más usados. Tiene buen perfil de seguridad y no se ha descrito efectos endocrinos. Algunos productos la combinan con filtros estabilizantes para que no se degrade con la luz. Luego tenemos a los filtros físicos, el óxido de zinc y el dióxido de titanio. Son
inertes, no se absorben y no hay datos de disrupción hormonal. La única crítica que recibían era por la estética, porque dejan la piel un poco blanca. Hoy existen versiones micronizadas o con color que se adaptan muy bien a la piel y no te dejan como un fantasma. Los odiadores del protector solar ya deben haber cerrado este video. Ya cumplí mi misión aquí. ¿De qué misión está hablando? Usted no hizo nada. Ah, no. Hasta ahora vimos la teoría, pero vayamos a la práctica. ¿Qué deberías tener en cuenta al comprar y aplicar tu protector? Bueno, primero, busca que sean amplio espectro. Así te aseguras que protejan tanto de los rayos UVA como de los rayos UVB, responsables del cáncer y del envejecimiento cutáneo. Elegí el factor de protección adecuado. Se pueden usar protectores con un factor 30. De ser posible, opta por unos 50 o superior. La diferencia real entre 30 y 50 es muy pequeña en la escala logarítmica, pero siempre suma un poco más de protección. Aplica la cantidad correcta. ¿Sabías que la mayoría de las personas se aplica solo 1/3 de la cantidad necesaria para estar protegidos? Se recomienda utilizar 2 miligramos de protector por centímetro cuadrado de piel, lo que en el rostro equivale a una cucharadita de té, y en el cuerpo un vaso de shot. Si usas menos, el factor real se reduce drásticamente. Reaplica. El protector no es eterno. Debes reaplicarlo cada 2 horas o después de nadar, transpirar o secarte con la toalla. Si usas maquillaje, hay opciones de brumas o polvos con filtros para poder retocar. Complementa con otras medidas. El sol no es tu enemigo, pero hay que respetarlo. Usa sombreros de ala ancha, lentes, ropa manga larga, y busca la sombra especialmente entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. El protector es solo una pieza de fotoprotección. Elegí según tu tipo de piel. Si tenés piel sensible o si sufrís de rosácea, los filtros físicos pueden ser tu mejor opción. Si tenés piel grasa y odias sentir algo pesado, busca fórmulas oil free con filtros químicos que resulten cómodos. Y si te preocupa la oxibenzona, simplemente busca en la lista de ingredientes y evítala. Hay decenas de opciones. No creas todo lo que ves en redes. Así como con los hacks de skincare, no te dejes llevar por el pánico viral. Fíjate si quien habla cita estudios serios o si solo repite rumores. Consulta con tu dermatólogo antes de hacer cambios drásticos en tu rutina. Protege a los bebés y a los niños. La piel de los niños es más sensible y no debemos exponerlos al sol directo. Para ellos, usa filtros físicos, ropa con protección UV y gorritos. Y recordá que los menores de 6 meses no deben usar protector solar ni deberían exponerse al sol. Siempre que hablo de protector solar, aparece la misma pregunta. Pero Simón, ¿y la vitamina D? Algunas personas dicen que si usamos protector no vamos a sintetizar vitamina D y nos vamos a enfermar. La respuesta corta es: la mayoría de la gente no desarrolla deficiencia de vitamina D por usar protector. ¿Por qué? Porque nadie se aplica el protector de manera perfecta cada 2 horas sobre todo el cuerpo. ¡Ay, caramba! Además, con una exposición corta de 10 a 15 minutos diarios en brazos y piernas y una dieta balanceada, se obtiene suficiente vitamina D, incluso usando protector solar. Si aún así tenés dudas, consulta con tu médico y suplementa según sus indicaciones. No sacrifiques la salud de tu piel por un mito. Si llegaste hasta acá, gracias. Probablemente te hayas topado en redes con algún creador de contenido alarmista que ama demonizar a los protectores solares para conseguir más vistas. Espero que la información que te di te haya dejado un poco más tranquilo y te haya quitado el miedo de usar protector. Si te dormiste, si te perdiste o si no me seguiste porque miraste el celular, hagamos un breve repaso de lo que hablamos hasta acá. Los protectores solares son esenciales para prevenir el cáncer de piel y el fotoenvejecimiento. Hay evidencia que confirma que realmente funcionan. Los filtros químicos se absorben en pequeñas cantidades. Es cierto, pero la evidencia de que provoquen disrupción endocrina en humanos es inconclusa y débil. Los estudios alarmistas en animales usan dosis irreales y vías de administración diferentes. Además, los órganos reguladores de los productos que usamos en la piel ajustan las concentraciones de los filtros para que haya márgenes de seguridad amplios. Si te preocupa algún ingrediente, tenés opciones: filtros químicos, nuevas moléculas con baja absorción o productos sin oxibenzona, pero no dejes de usar protector solar. Y por último, no te confíes de cualquier cosa que aparezca en TikTok. En cuestiones de salud de la piel, busca fuentes confiables y acude a tu dermatólogo. Así no entras en pánico cada vez que te aplicas el protector solar. ¿Todavía tenés dudas? Bueno, a continuación voy a responder algunas de las preguntas que suelen aparecer en mis comentarios respecto a este tema. ¿Cuál es la diferencia entre los rayos UVA y los rayos UVB? Bueno, esta duda es clásica. Los rayos ultravioleta que llegan a la Tierra son principalmente de los tipos UVB
y UVA. Los UVB tienen mayor energía, queman y causan daños directos en el ADN de las células de la piel, que puede llevar al desarrollo de un cáncer. Los UVA son más astutos, atraviesan las nubes, los vidrios y generan radicales libres que degradan el colágeno y la elastina. Un buen protector solar debe bloquear ambos tipos de rayos. Por eso es que te insistía con buscar un protector que sea de amplio espectro. También existe la radiación UVC, pero esa la absorbe la capa de ozono. ¿Qué pasa con los protectores en maquillajes e hidratantes con FPS? Sé que muchos productos de belleza vienen con SPF 15 o 20 y eso genera una falsa sensación de seguridad, de que estamos protegidos. La realidad es que la mayoría de las bases, polvos o hidratantes con filtros no se aplican en la cantidad suficiente para alcanzar la protección anunciada en el producto. Recordad la regla de la cucharadita. Si no llegas a 2 miligramos por centímetro cuadrado de piel, la protección recae muchísimo, pero no deberían reemplazar a tu protector solar. Yo tengo la piel oscura, ¿debería usar protector solar? Otra creencia falsa es que las personas con fototipo alto, es decir, piel oscura, están inmunes al daño solar. Es cierto que la melanina brinda algo de protección natural, pero no reemplaza el uso de un protector. Las personas de piel oscura también pueden desarrollar cáncer de piel y lamentablemente muchas veces se diagnostica más tarde porque no hay mucha conciencia. Además, el fotoenvejecimiento y las manchas afectan a todos los tonos de piel. Así que sí, todas las pieles se benefician de usar un protector solar. ¿Puedo confiar en los protectores caseros con óxido de zinc comprado por internet? He visto un montón de tutoriales en redes donde mezclan óxido de zinc con aceites naturales y prometen un factor de protección altísimo. Por favor, no jueguen a hacer químicos en la cocina. Los protectores solares comerciales pasan por pruebas estandarizadas que garantizan que el factor de protección declarado corresponde a la protección real. Cuando preparas algo en casa, no tenés manera de medir que ese producto realmente funcione. Mejor invertí en un producto testeado y aprobado. ¿Se puede combinar protector solar con antioxidantes o maquillaje? Sí, claro. De hecho, es una excelente estrategia. Los antioxidantes como la vitamina C, la vitamina E o el ferúlico ayudan a neutralizar los radicales libres que los UVA generan. Puedes aplicarlos antes del protector para potenciar la defensa. Luego, después de esperar unos minutos, puedes maquillarte como de costumbre. Como ves, detrás de cada mito hay un dato mal interpretado o un estudio sacado de contexto. Informarse con fuentes confiables y entender cómo funcionan los productos nos devuelve el poder de decidir sin tener miedo. La dermatología no se trata de prohibir o demonizar ingredientes, sino de evaluar beneficios y riesgos basados en evidencia. Así que la próxima vez que alguien te diga que el protector causa cáncer o que te vas a intoxicar con químicos, recuerda este video. No nos dejemos asustar por gente que quiere volverse viral. Mejor confiemos en lo que nos dice la ciencia. Si les gustó este video, por favor denle un like y compártanlo. Cuéntenme acá abajo en los comentarios si usan protector solar y cuál es su favorito. ¿Escucharon alguna vez esto que dicen que el protector es un disruptor endocrino? Quiero que me cuenten todo acá abajo. Si les gustó este video, por favor denle un like y compártanlo. No se olviden de suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo. No se olviden de seguirme en Instagram, me pueden encontrar allá como @simon.scarano. Y yo los veo en el próximo video.